Saludos, mi nombre es Luis Árcida, estudiante de tercer año de Derecho, 100% SAIA, sección E, específicamente la materia Derecho Registral y Notarial. Mis saludos a la profesora doctora Gabrielis Rodríguez. Voy a hacer uso de unas fichas que he diseñado para este importante tema, que en un mínimo de 10 minutos o puede ser un mínimo de 20 minutos es corto para tan nutrido tema que viene desde una evolución bastante importante para la época inclusive antes de Cristo. Y bueno, y eran personas muy sabias que, según mi criterio y mi lectura, eran muy sabias para ese momento, sin contar con las herramientas que actualmente, en la actualidad, en el mundo moderno, existen, como son herramientas tecnológicas, como son herramientas escritas y que las podemos conseguir actualmente en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier esquina, en la colectividad, ¿sí? Sin más preámbulos, pues podemos hablar de derecho registral, lo que es la evolución, el concepto y la ubicación. Se dice que pues existió un auge económico, ¿sí?, en los reinos de Mesopotamia, Egipto, asirios, ¿sí?, y babilónicos, que posteriormente hubo la necesidad de lo que era en Grecia y en Roma. Pero cuando hablamos de estos países del Oriente, podemos decir que sus reinos, la mayoría eran eran analfabetas. Y bueno, y necesitaban mantener un control sobre sus riquezas. Motivado a esto, existían los sacerdotes para ese momento, bajo la figura de escriba, ¿sí? Aquí lo tenemos, en el mundo hebreo, perdón, el mundo hebreo no, en el mundo egipcio sí, existían lo que llaman los escribas, que eran sacerdotes mayormente letrados, muy disciplinados, muy entregados a lo que era la educación y la formación en lo que respectaba a lo que era contabilidad. O sea, ¿qué era lo que quería el reino? Tener un mayor control de su riqueza, y según los autores se concluye de que para ese momento la actividad que era más desarrollada era la de los bienes inmuebles. Hay unos orígenes que eran los escribas, como lo dije, hebreo, mesopotámico, asirio, Babilonia y Egipto. Los escribas, anteriormente lo dije, pues eran personas letradas, que en la evolución vienen haciendo el mismo papel pero con distintos nombres. Por lo menos hoy día en Venezuela lo conocemos como notario, ¿sí? En Grecia pues podemos hablar de que la actualidad la conocemos como derecho registral y notarial, ¿sí? ¿Qué es lo que decimos de Grecia? Que existían los hebreos, los soplers y los escribas, y la característica del hombre era letrado, como lo dije anteriormente, considerado el secretario oficial. O sea, los escribas en la Grecia era como el secretario de Estado, ¿sí? Era la representación. Y habían habían los tipos de escribas en la Grecia, que eran los reales, los estadales, lo de ley y lo de pueblo. Los reales eran como que el notario principal, el estatal era como la representación, era el secretario,
El de ley era el que era el estudioso en las leyes y el que manipulaba las leyes, y el popular, como se dice, o de pueblo, era el que tenía el contacto con la colectividad. A diferencia de qué? De que el popular no autenticaba documentos, solamente era los reales, los estatales y los de ley. ¿Sí? Hubo una evolución histórica de notario desde España, desde Italia, desde Francia. Italia y Francia, según lo leído en los textos, más o menos en 1800, 1900, llegaron a una misma figura en lo que respecta, que hoy día se mantiene en lo que respecta a cómo es el manejo de esta materia, lo que es el derecho registral. ¿Sí? Podemos decir que en la Grecia prevaleció la función registral notarial sobre la registral. Según Aristóteles, existían funcionarios públicos encargados de redactar los contratos de los ciudadanos. Y bueno, y las clases eran auténtico, ginegráfico y quirográfico. Documentos públicos que eran autorizados por el funcionario de Estado. Documentos informales que eran autorizados por un funcionario público, claro, bajo la tutela del auténtico, y quirográfico que eran documentos que se suponían que eran de obligación contractual entre las partes. ¿Sí? También se hablaba de la figura de que debía existir, sobre todo en la Roma, de que debía existir, ejemplo, se prestaba o se daba algo en empeño, como llamamos empeño, y debería existir un contrato. ¿Sí? Si no existía ese contrato, se perdía lo que se dio en empeño. Y esto en el mundo oriental, disculpe. Y las mujeres casadas, debería existir un contrato de matrimonio, porque si no se autenticaba o no era legal ese matrimonio. Eso también pasaba para la época, sobre todo en lo que respecta a, esto es derecho civil, pues, lo que respecta a eso. Cuando hablamos de la historia y hablamos de los escribas, mayormente eran los sacerdotes, como anteriormente lo dije. Ellos tenían una capacitación, y bueno, y en la actualidad y para ese momento viene arrastrando de que debería haber un cruce entre la justicia y la educación, y se concluye de que en los nuevos pensus debería existir, o existe en las universidades y en las escuelas técnicas, la materia de registral, de derecho registral y notarial. ¿Sí? El testimonio a lo escrito, el gran auge de los reinos asirios y babilónicos se le atribuye a los sacerdotes. ¿Sí? La escritura, para ese momento, pues la escritura pues no existían, la mayoría de los reyes eran analfabetas, y bueno, y se comenzó con la escritura en forma de clavos. Aquí tenemos también lo que era la calidad de los funcionarios públicos, y lo que era los libros, o sea, que la interpretación de la mayoría de las leyes se afianzaba en lo que eran los libros sagrados. Inclusive a lo que fue Jesús y lo que fue Juan el Bautista se le consideraron como personas sabias y muy preparadas para ese momento.
en la Roma se dice que fueron diversos personajes encargados de redactar, o sea, había un conglomerado de notarios allí, de escribas, de distintas, el tabello, el tabullanus y el notarius. El notarius era la persona, era la máxima jerarquía. El tabelio era como el secretario de Estado, ¿sí? Y el tabelio era el que redactaba. Luego esa figura de tabullanus fue adoptada por el tabellus, ¿sí? Y bueno, creador de la escuela de registro y notaría. Bueno, se creó la escuela en la Roma, se creó la escuela, quien fue creada por Ranier di Perugias. Bueno, existe lo que es la civilización y la prehispánica, o sea, la civilización en la cultura. Existió la cultura azteca, la maya y la inca. Bueno, la azteca era a través de la pintura, a través de papeles que ellos informaban la contabilidad, ¿sí? El maya, que era la civilización, que eran personas sabias que ellos eran a través de la voz, podían llevar a cabo, o de la forma oral podían llevar a cabo el orden de la administración. Y la inca, que era a través de cuerdas y nudos también, que llevaban ese mensaje. En Venezuela, pues podemos recalcar que en Venezuela se inclinó mucho en sus comienzos de registro y notaría, se inclinó mucho a lo que era la actividad en España o europea. También copió de Italia y de Roma, pero en Venezuela la evolución fue más rápida. Sin embargo, desde la creación de Caracas existían 3 notarías, ¿sí? Se creó la primera notaría con un notario, luego existieron 3 notarías con 3 notarios, primera, segunda y tercera, por eso es que se conoce. Luego se crearon 2 más hasta la quinta, y luego se crearon en la ciudad de Maracaibo las nuevas notarías. Bueno, señores, el tema es bastante largo, bastante amplio, se nos queda corto el tiempo, ¿sí? Pero vamos a acotar para ir concluyendo, ¿sí?, que la actividad procesal en Venezuela nace de testamentos de publicidad registral, ¿sí?, de los libros de Ruth y Jeremías, son libros del Antiguo Testamento. Nace también de algunas costumbres prehispánicas, del antiguo Egipto, de Grecia, de Roma. Pues es un conglomerado. Hablar de actividad notarial y registral, pues es extenderse por 2 o 3 horas para desarrollar, como le dije, este importante tema que hasta la actualidad, pues en mi condición desconocida. Pero muchas gracias, y bueno, esperamos seguirnos formando en esta importante materia.